Vamos a ver de los versículos 23 al versículo 29, o sea, vamos a finalizar el capítulo 3. El título del sermón es Nuestra posición, 2 puntos. ¿Prisioneros de la ley o libres en Cristo? 2 posiciones. Vimos el domingo pasado el contraste entre la promesa y la ley. La superioridad de la promesa ante la ley se hace evidente, ya que es a través de ella o por medio de ella que obtenemos justificación. La ley, en cambio, es inferior a la promesa. ¿Por qué? Porque la ley no nos puede justificar. Sin embargo, esto no significa que la ley sea desechable. Ambas, la ley y las promesas, fueron dadas por Dios. El Dios que dio la promesa es el mismo Dios que dio la ley. Esto es lo que parece afirmar Pablo en el versículo 20 del capítulo 3, cuando él dice, pero Dios es uno. O sea, no es que la ley vino de contrabando, no, Dios la dio. Y el domingo pasado vimos el propósito específico que cumple la ley, que es mostrar nuestra pecaminosidad, mostrar que no podemos solos, mostrar que somos incapaces de cumplirla, porque estamos corrompidos desde la raíz. Diferimos de Tomás de Aquino aquí, porque él decía de que toda la creación fue corrompida a causa del pecado, pero él dejaba a la mente del hombre, a la razón, como no tocada por el pecado. No, la Escritura nos dice que los pensamientos del hombre son de continuo al mal. No quiere decir esta doctrina de que el hombre es todo lo malo que pudiera ser. No, porque hasta Hitler, él amaba a su perro. Siempre hay algún rasgo de bondad en el hombre. Pero si no es por la gracia de Dios, la gracia común de Dios, los hombres, hermanos, se desbocarían, como lo encontramos ahí en Génesis capítulo 5 y capítulo 6. Los pensamientos, las intenciones del corazón del hombre son de continuo al mal. Entonces, al Dios darnos la ley, no la dio con el objeto de que nosotros la cumplamos para que vivamos por ella, porque no se puede. Lo mostró así. Sino que es para que esperáramos la promesa que le había sido dada a Abraham. Entre paréntesis, ¿quiere aprender de Abraham? Lea Gálatas. Lea el Génesis. Quiere aprender sobre el judaísmo, no rabínico, no se confunda con esto. A veces la gente habla y dice, no, es que el cristianismo es esto y esto otro. Y cuando uno va a los hechos, no se está refiriendo al cristianismo, se está refiriendo al catolicismo, a la Iglesia Católica Apostólica Romana, no al cristianismo. En el judaísmo de la misma manera. Hay un judaísmo que es bíblico, que tiene la ley y los profetas, los salmos, y que lo puede encontrar su explicación en el libro de Hebreos. Pero esto no tiene nada que ver con el judaísmo rabínico, con las interpretaciones, miles de interpretaciones. Ya vamos a hablar algo de eso, hemos tocado en otra oportunidad lo mismo. El Dios entonces que dio la ley es el mismo Dios que dio la promesa. No hay contradicción en Él. La contradicción reside en nosotros cuando, desconociendo o ignorando los propósitos de Dios, abusamos de la promesa o usamos la ley con un propósito distinto para el cual fue dado. ¿Y cuál es este? Lo vimos el domingo pasado. ¿Cuál es el propósito? Conducirnos a Cristo. A partir del versículo 15, en 8 versículos, Pablo nos da una clase magistral de historia.
Él recorre 2000 años de historia y nos pasea por Abraham, por Moisés y llega a Cristo. Y Él la interpreta para nosotros. Nos muestra la promesa hecha a Abraham, cómo Dios le dio la ley a Moisés y cómo en Cristo se cumple tanto la promesa como está el cumplimiento de la ley. Pero todo esto es mucho más que la historia de Israel o del pueblo judío. Esta es la historia del hombre. ¿Por qué? Porque la humanidad puede ser dividida entre los que están prisioneros o cautivos de la ley y los que han sido liberados por Cristo. Toda la humanidad practica una u otra religión. La religión de Moisés, ¿cuál es? El domingo pasado lo vimos, ¿cierto? ¿Cuál es la religión de Moisés? Tú harás. Y quítele el nombre de Moisés. Póngale Mahoma. Póngale el nombre que usted quiera. La religión del hombre se caracteriza por el tú harás. Una serie de deberes y preceptos que se deben observar, que se deben cumplir. Tú harás. ¿Cuál es la religión que Dios nos ha revelado para nosotros? La religión de Cristo, ¿cuál es? Fue hecho en la cruz. El Señor, sus últimas palabras, consumado es. Fue hecho. La deuda fue saldada. ¿Permanecemos entonces bajo la ley o estamos en Cristo? Dijimos que la ley es necesaria. Ella nos hace ver nuestras transgresiones, pero una vez vistas nuestras transgresiones, no debemos quedarnos ahí, sino que debemos ir ¿a dónde? A la promesa, para ir a Cristo, porque solamente ahí somos liberados. El vivir bajo la ley, bajo Moisés, nos esclaviza y nos condena. Solo Cristo nos libera. Vamos a profundizar entonces un poquito más en ambos aspectos. Lo que éramos bajo la ley, para luego ver lo que somos en Cristo. Prisioneros de la ley, entonces, los versículos 23 y 24. Vamos a recordar un poco estos versículos. Dice: pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Para entender un poquito más este versículo 23, debemos mirar las escrituras del Antiguo Testamento a través de los ojos del judaísmo. Si no lo hacemos, no captaremos lo que nos quiere decir Pablo cuando en el versículo 23 nos dice: pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados. ¿Qué quiere decir con eso? Antes de que viniese la fe, ¿sí? Ya dije otra cosa. Perdón. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados. Confinado es estar preso. Los que tienen un poco más de años que yo recordarán que hubo una situación de excepción en Chile donde algunos eran confinados, relegados, ¿sí? Confinados, dice confinados bajo la ley, encerrados. Confinar es estar preso, literalmente es estar custodiado por un guardia militar, eso significa. Encerrado es estar acorralado, es estar cercado. Ambos verbos de este versículo dan la idea de una situación penosa. Estar encerrado, acorralado, vigilado. Una situación desafortunada, una situación penosa. Estar en una prisión, acorralado y custodiado, vigilado de cerca,
de tal manera que es imposible escapar. En el judaísmo rabínico se enseñaba que la ley contenía 613 mandamientos. Hablamos el domingo pasado de los 10 mandamientos. El judaísmo rabínico enseña que hay 613 mandamientos. Y estos se dividen en 248 leyes obligatorias. 248 leyes obligatorias y 365 leyes prohibitorias. Pero eso no es todo. Hay más. Ellos sostienen que la ley escrita en la Biblia, entre paréntesis, estos 613 mandamientos los sacan de las Escrituras. Pero ellos sostienen que hay más. Ellos dicen que la ley escrita es la Biblia, mientras que la ley oral es el conjunto de leyes y decisiones que han sido transmitidas en forma oral en el conjunto, de generación en generación. La ley oral. Escribe el rabino Esteban Vegassi, fue el gran rabino aquí en Chile, él, una autoridad, un erudito dentro del judaísmo. Él escribe lo siguiente: acerca de la antigüedad de la ley oral, conviene recordar que entre los primeros judíos existía ya una ley oral. Mire lo que está diciendo este hombre. Conviene recordar que entre los primeros judíos existía ya una ley oral mucho antes de que se escribiera la ley de Moisés, y que esta ley oral es la que ha servido de base para la ley escrita. ¿Se fija lo que dice? Que la ley no la dio el Señor, sino que la ley es un conjunto de reglamentaciones humanas que se fueron transmitiendo de generación en generación y que son la base para la ley del Señor. Es así que durante más de 1000 años y a partir del siglo V a.C. se comienzan a guardar las interpretaciones de la ley que conforman el Talmud. Esta tradición oral pasó en tiempo de Cristo a ser más importante que la propia ley. Veámoslos en Marcos capítulo 7. Abra su Biblia en Marcos capítulo 7. Los versículos 9 al 13, este es solamente un ejemplo, hay más. En Mateo capítulo 5, cuando él dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Eso también habla exactamente de lo mismo, las interpretaciones de los rabinos. Pero veamos aquí hasta qué punto llega la insolencia del hombre que quiere mejorar lo que Dios ya ha revelado. Marcos capítulo 7, versículos 9 al 13. Dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿Se fija qué es lo que está diciendo aquí? Tenemos a una mujer, y una mujer que ha quedado viuda, ha quedado sola, y el hijo le debe sustento, abrigo a esa mujer viuda. Pero le decían, mira, no te preocupes, eso en vez de dárselo a tu mamá, no, que vaya a tener. Es mi ofrenda a Dios, no puedo ayudarte, mamá. Sí. Capaz que decía, mire, tengo toda la intención de hacerlo, pero esta es mi ofrenda para Dios. Invalidaba la ley del Señor con sus propias tradiciones. Así estaba el judaísmo en tiempos de Pablo. Hemos de extrañarnos de la sensación de esclavitud, de encierro y de la falta de libertad. Al considerar toda esta situación, comprendemos mejor las palabras de Pedro en Hechos capítulo 15, versículo 10. Dice, ahora pues, esto lo está diciendo Pedro, ¿por qué tentáis a Dios
poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. De igual manera, Pablo, en este mismo capítulo 3 de Gálatas, en los versículos 10 y 11, nos hace ver la futilidad de confiar en la ley para ser justificado. Pero alguno dirá, bueno, pero todo esto no tiene que ver con ser judío. Judío. Porque yo, que soy gentil, tendría el mismo problema. Yo no soy judío. Los gentiles, es cierto, no tenemos la Torá ni tenemos el Talmud que interprete a la manera rabínica, pero eso no significa que estamos sin ley. Pablo ha dicho en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, porque cuando los gentiles, esos somos nosotros, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es cierto que hay algunas leyes que aparecen que son promulgadas luego de un consenso. Hoy día está todo el mundo asustado. ¿Qué vamos a hacer? La corrupción se nos viene. Ya llegó, se estableció. Tenemos que hacer leyes ahora. Se llega a un consenso. Pero las leyes, hermanos, no siempre son así. Las leyes que son universales no es por consenso humano. Y eso lo sabemos todos los padres cuando vemos a nuestros pequeñitos y ellos van creciendo y muchas veces antes de saber hablar y de caminar ya nos están mintiendo. ¿Quién les enseñó? ¿Y cómo es que ellos saben que están haciendo mal? Eso es la ley de Dios escrita en el corazón de los hombres. Da lo mismo que el niño sea alemán, sea un gringo, sea mapuche. Da lo mismo. El niño sabe cuando está haciendo algo malo y trata de ocultarlo. La ley de Dios está escrita en sus corazones y él sabe que engañar es malo. La ley está escrita en el corazón del hombre. No importa su educación o cultura, él tiene un sentido de lo que es correcto y lo que es justo. Pero a pesar de saberlo, no se sujeta a él. Es transgresor. La ley inca nos ilustra esta verdad. Es muy breve. Amasúa, Amayuya, Amaqueya. Esa es la ley inca. No robes, no mientas, no seas ocioso. Mire qué fácil. Era la ley del Inca. Esta no es una ley moral. Nos quieren hacer pasar hoy día como que es una ley moral. No, cuidado con eso. Era la ley del Inca, del soberano, el que vivía explotando a todo un universo de gentes. Y a ellos les decía, no robes, no mientas, no seas ocioso. Porque si eres ocioso no vas a producir para mí. Si robas, me estás robando a mí. Y si estás mintiendo porque estás robando, entonces era una ley de dominación. Amasúa, Amaqueya y Amayuya. Era la ley del Inca, el soberano. Y esta ley era inmisericordia. El infractor era tendido en el suelo boca arriba y luego un destacamento militar inca pasaba marchando por sobre el vientre del infractor. Obviamente soportaba algunas pisadas, pero no el de todo un destacamento marchando sobre él. Moría literalmente reventado. Así, más o menos crueles, las leyes de diversos pueblos se expresan para regular la vida del hombre. Es cierto que hay leyes crueles. Esta creo que es una ley muy cruel. Pero no debemos olvidar que son hechas por corazones torcidos. Por corazones torcidos de los hombres cuyo afán es
poder dominar y sujetar a otros a su antojo. Esa es la raíz de las leyes injustas. Por lo tanto, podemos preguntar, ¿están mejor los gentiles que los judíos? ¿No están encerrados sin importar si son judíos o gentiles? ¿Encerrados bajo la ley? El apóstol ahora emplea otra ilustración en este pasaje. Antes ha dicho que estábamos confinados bajo la ley. Ahora nos dice que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es el paidagogos. Literalmente significa el tutor o el guardián. Este era generalmente un esclavo que se contrataba, era un esclavo que tenía un amo. Entonces lo utilizaba para que lleve al niño hasta la academia, hasta la escuela. Lo debía llevar y lo debía traer. Debía vigilar su comportamiento. Debía vigilar que él estudiara efectivamente, que hiciera sus deberes. Y muchas veces este era un hombre cruel. Era un hombre que imponía disciplina mediante el castigo físico. Estaba autorizado para eso. Era un esclavo, pero estaba autorizado para eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que el niño ya tenía una edad en la cual ya no estaba bajo el ayo. No estaba bajo este hombre. Ahora, ¿por qué Pablo usa esta ilustración? Porque la ley nos dice que ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Y qué es lo que no debemos hacer? Y nos advierte de las consecuencias de nuestras transgresiones. ¿Sí? ¿Nos advierte la ley cuál es la consecuencia de nuestra transgresión? Recuerdo haber recorrido parte de Argentina en tiempos de la dictadura militar, y cuando uno pasaba cercano a un cuartel militar, debía observar algunas cosas. La primera, se iba en un vehículo, debía apagar todas las luces exteriores y prender todas las luces interiores. La desobediencia de esto hacía posible que los guardias que estaban apostados dispararan al vehículo. Si usted se olvidaba de apagar, y hubieron casos donde gente distraída se olvidó de apagar las luces exteriores, murieron acribillados a balazos. Había una ley. Y el que no la cumplía, primero disparaban, después preguntaban. Así era la vida entonces. Todos hemos desobedecido, por lo que estamos bajo condenación. Romanos 3:23 que nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es cuando comprendemos que estamos bajo condenación que recurrimos al único que nos puede librar. Eso es lo que vemos con Pablo en Romanos capítulo 7, cuando él exclama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar? El apóstol dice, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Antes se lo ha dicho, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ambos versículos nos dicen que la ley solo tenía un carácter transitorio. Era por mientras, como decimos nosotros, hasta que se revelara el Cristo. Solo Él puede librar al hombre de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de la ley. Solo Cristo. Veamos ahora lo que somos en Cristo, los versículos 25 al 29 de Gálatas 3. Pero venida la fe, dice Pablo, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Por qué o para qué entonces volver atrás si ya no estamos bajo la ley? No estamos bajo condenación, ni somos prisioneros de la ley. ¿Por qué volver? Eso era lo que pretendían los judaizantes en su intento por pervertir el Evangelio.
Para ellos el confiar en Cristo era como un plus, porque de todas maneras ellos preconizaban la ley. Para ellos había que guardar la ley. Pero ¿qué libertad, hermanos, es caminar libremente con grilletes y cadenas? Si vemos a alguien caminando con grilletes en los pies y con esposas, ¿se nos ocurre pensar de que son libres? Normalmente, bueno, yo solamente una vez he visto a un grupo de hombres con grilletes y con esposas, y normalmente van acompañados por gente armada. No son libres. No se nos ocurre pensar que son libres. Pero eso era lo que pretendían los judaizantes. Ponerse otra vez bajo la ley, decir, porque ahí sí van a gozar de libertad. La ley no tiene la función de liberar. La ley no tiene la función de justificar, no tiene la función de salvar. Solo le muestra al hombre su pecado e impotencia para impulsarle a ir al Salvador como último recurso de vida y de libertad. La ley hace patente la culpa. La culpa que se adhiere como se adhiere un chicle al mediodía en la suela del zapato. Que por más que uno quiere sacarla, ¿qué pasa? Más se adhiere, más se desparrama, más evidente se hace. Así es la culpa. Por tus propios medios no te puedes deshacer de ella. Pero venida la fe en Jesucristo, ya no estamos bajo el ayo, bajo el cuidado, bajo la vigilancia de la ley. Pablo dice en Romanos 6:14 que quienes no están bajo la ley, están bajo la gracia. Quienes estamos en Cristo, estamos bajo la gracia. Esta es la relación correcta con Dios. Él la estableció y es imposible mejorarla. Llegamos a esta relación, según nos dice el versículo 26, por la fe en Cristo Jesús. Este es un aspecto de la libertad que tenemos, hijos de Dios. Dice el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por supuesto, no debemos suponer aquí que todos dé lugar al universalismo, aquella doctrina errónea que enseña que todos somos hijos de Dios. Jesús claramente distingue dos paternidades en Juan 8:44. Como creador, Dios es el Padre de todos los hombres, afirmación que hace Pablo en Hechos 17, versículos 28-29 y 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Pero como Redentor, Él es el Padre solo de sus hijos, aquellos que por la fe en Cristo Jesús se convierten en hijos de Dios. Cuando el apóstol aquí en el versículo 26 dice todos, se refiere a los creyentes de todas las razas. No hay linaje especial humano. Aparte de la fe en Jesucristo, Romanos 5:10 dice que somos enemigos de Dios. Efesios 2:3 dice que por naturaleza somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en palabras de Jesús de Juan 8:44, toda persona incrédula es un hijo del diablo. Dios es Padre solo de sus escogidos. Y se entra en esta singular relación solamente por fe en Jesucristo. Así como en la antigüedad se adoptaba a alguien para que heredara, y no necesariamente era de la misma sangre. Algunos inclusive adoptaron un esclavo y lo prohijaron. Así también ahora Dios hace con los suyos. En Efesios capítulo 1, los versículos 4 y 5 nos dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos dice que en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque Él así lo quiso. Juan nos lo confirma en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes, enemigos. Ahora, hijos de Dios. Antes, aborrecedores de Dios. Ahora, se ama a Dios. Antes, transgresores e hijos de ira. Ahora, obedientes e hijos amados. ¿Qué cambio este? ¿Pero qué lo hizo posible? ¿La ley? No. Solo lo hizo posible la fe en Jesucristo. Y en esa condición nos dice Hebreos 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Con qué estás luchando? Le pregunto a los hijos, ¿con qué estás luchando? ¿Estás luchando con tu carácter? ¿Con tu debilidad pecaminosa? Escucha esto. Eres hijo y puedes acudir a tu Padre siempre. Él ha prometido ayuda, socorro y victoria. Otro aspecto que trae la libertad en esta relación filial la encontramos en el versículo 27. Nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bautizarse en Cristo es revestirse de Cristo. Aquí Pablo no habla del bautismo en agua, ya que la salvación no tiene que ver con el cumplimiento externo de algún rito, y más todavía aquí en esta epístola, donde es una de las cosas que el apóstol combate justamente. Y nos dice que el mensaje central es que la salvación es solo por la fe, no mediante la observancia de ningún rito. Más bien en este pasaje, al bautizarse del cual nos habla Pablo aquí, revestirse es identificarse con Cristo. Este es el lenguaje de 1 Corintios 6:17. Dice ahí, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Estar revestido de Cristo es ser cristiano. ¿Podemos dimensionar los alcances de esta declaración? A veces se nos pasa por alto esto. Veamos este versículo en su contexto. 1 Corintios 6:17. Este versículo está en el contexto de la santificación del cuerpo. Lo que en ese momento no tenía condena social era impensable para un cristiano. ¿Por qué? Porque estaba revestido de Cristo. Esa es la razón para que pareciera que Pablo grita en el versículo 8 de 1 Corintios 6, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Solo por la gracia de Dios los creyentes tienen el poder para vencer el pecado en sus vidas. El Espíritu le ayuda en su debilidad. Están revestidos de Cristo y no pueden sino traer gloria, honra y alabanza con su manera de vivir. Estar revestido de Cristo es lo opuesto a la impiedad en cualquiera de sus manifestaciones. Veamos el contexto ahora. Leamos los versículos 9 al 11 de 1 Corintios 6. Mire aquí esta lista penosa pero real. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios no nos ha llamado a nosotros a hacer una cruzada contra el homosexualismo hoy día. No, hermanos. En la misma situación están los estafadores y los ladrones, y los maldicientes y los borrachos. Dios nos ha pedido que juzguemos estos pecados en todos aquellos que, llamándose hermanos,
al que está afuera, al que no conoce a Dios, Dios lo juzgará. Me gustaría escuchar a ese pastor que habla tanto sobre la homosexualidad, que dijera también lo mismo acerca de Cabal, acerca de todas estas últimas cosas que han estado pasando. Penta. La Escritura los pone en un mismo saco. Ellos no van a heredar el reino de Dios, aunque se vista con cuello y corbata. No. Nosotros no equivoquemos el blanco. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio. Dios nos ha llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su gracia. Dios nos ha llamado a ser sal y ser luz, pero al que está afuera, al que no conoce a Dios, debe predicarle el Evangelio. Solamente eso. Dios lo va a juzgar. Eso no significa que estás de acuerdo con su modo de vivir. Eso no significa que lo vas a alentar en ese modo de vivir. A pesar de que la tolerancia hoy día ha cambiado y eso quiere significar. Pero no es así. Dios nos manda a juzgar estas conductas erróneas en el seno de la iglesia. En todos aquellos que, llamándose hermanos, incurrieron en estas prácticas, nosotros debemos hablar con ellos, llamarlos al orden. Pero, hermanos, prestemos atención al vuelco en el versículo 11 de este capítulo 6. ¿Qué dice? La lista la voy a leer de nuevo. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ¿qué nos dice el versículo 11? Y esto erais algunos. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién los ha lavado? ¿Quién los ha justificado? ¿Quién los ha santificado? ¿La ley? No. La ley solo los condena. Cristo. Y solo Él. Esta mañana temprano leía el pasaje de Juan capítulo 8, donde habla Jesús y le traen a la mujer sorprendida en adulterio. Ahí tenemos un uso de la ley. Y yo le decía, Señor, ¿cuántas veces yo he sido como estos hombres? He querido aplicar la ley y me importa un comino la persona. Eso era lo que hacían ellos. La ley dice que debemos apedrearla. Tú, pues, ¿qué dices? La ley solo condena. Cristo es el que libera. Pero cuidado aquí, porque el Señor le dijo a esa mujer, vete y no peques. Al estar revestidos de Él, podemos vivir como Él, irreprensibles y sencillos, según dice Pablo en Filipenses capítulo 2, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Un tercer aspecto que trae la libertad en esta relación es la unidad de todos los creyentes. El versículo 28 nos dice de Gálatas 3, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En tiempo de Pablo, igual que ahora, la sociedad estaba profundamente dividida.
era impensable que compartieran esclavos con los amos, a excepción de una vez al año en la fiesta de la Saturnalia. Ahí incluso hasta intercambiaban roles, una vez al año. Esas fiestas terminaban en desorden, en orgías. Pero así estaba la cosa. La mujer era discriminada, se consideraba inferior. Eurípides, que fue un dramaturgo griego, pone en boca de Medea lo siguiente: de todas las criaturas que tienen vida y conciencia, nosotras las mujeres somos las más infelices. Homero escribe que Telémaco rechaza a su madre Penélope por el delito de hablar en presencia de hombres, y pone en boca de este personaje: hablar es cosa de hombres. Eurípides le pregunta a Zeus: ¿por qué has dado hogar a la mujer bajo el sol, engañosa maldición para el hombre? Estos son los ilustrados griegos. Esquilo dice de las mujeres: tienen mala mente, propósitos engañosos con corazones impuros. Otro poeta griego, Aristófanes, dice en una de sus obras: porque las mujeres son un conjunto de sinvergonzonería, la criatura más vil que camina. Homero escribe: no se puede confiar en la mujer. La mujer ateniense tenía el estado social semejante a esclava, si es que llegaba a la edad adulta, porque el infanticidio femenino superaba con creces al masculino. Ellas eran consideradas un lastre económico y una carga social. Esto en los ilustrados griegos. Con los romanos a la mujer no le iba mejor. También practicaban el infanticidio femenino. Si se casaban, perdían todo derecho sobre sus posesiones y aún sobre sí mismas. Solo el marido podía divorciarse, ella jamás podía hacerlo. Además, tampoco podía heredar. El hombre tenía plena autoridad sobre ella, podía castigarla a su antojo y no ser sancionado por nada ni por nadie. La mujer, si la mujer adulteraba, él podía matarla conforme a la ley. Era una posesión más, era un bien mueble. Entre los hebreos la cosa mejoraba, pero no tanto. En el Antiguo Testamento la mujer, contrario a la época en otros pueblos, era respetada y cuidada. Libros como Ruth y Esther destacan su papel y protagonismo en momentos difíciles. De igual manera leemos sobre Débora y Jael. Por siglos las mujeres añoran la mujer virtuosa de Proverbios 31 y los hombres la extrañamos. Sin embargo, en el periodo intertestamentario la cosa se deteriora, a juzgar por los escritos de Ben Sirá en el siglo II a.C. ¿Quién es este hombre? Él escribió un libro que aparece en la Biblia con deuterocanónicos, el libro de Eclesiásticos. En el capítulo 42, los versículos 12 al 14, escribe Ben Sirá. Mire cómo escribe él. Aquí estamos, esto es judaísmo rabínico. No trates con familiaridad a las mujeres, porque de la ropa sale la polilla y de la mujer una malicia de mujer. Más vale malicia de hombre que bondad de mujer. Una mujer avergüenza hasta la ignominia. Jesús trató a las mujeres con dignidad, y esto escandalizó a los rabinos de su época y le extrañó a sus discípulos. Recuerden en Juan capítulo 4, cuando encuentran a la señora hablando con la mujer samaritana. Yo me imagino a los discípulos todos mirando para otro lado. No querían ni encontrarse con la vista del Señor para no tener que preguntarle lo obvio que era: ¿qué haces tú con esa mujer? Él la trató con dignidad y con respeto. Es el cristianismo el que eleva a la mujer a un sitial que nunca antes tuvo en la historia. Y presten atención,
que la mujer está descendiendo de ese sitial al día de hoy. Porque cuando se abandona la ley del Señor no se puede mejorar. Venida la fe. ¿Cómo es que el cristianismo elevó a la mujer a un sitial que nunca había tenido? Porque venida la fe, Cristo es el que otorga a la mujer libertad y dignidad. Numerosos incidentes en el Nuevo Testamento así lo atestiguan. Puede leer sobre la mujer samaritana, puede leer sobre la mujer sorprendida en adulterio, puede leer sobre la mujer sirofenicia, puede leer sobre la mujer que iba a enterrar allí a su hijo único, la viuda de Naín. Puede leer acerca de las mujeres que acompañaron a Jesús en su ministerio. Puede leer acerca de las mujeres que se pusieron de sus bienes para la obra del Maestro. Puede leer de las mujeres que fueron las últimas en salir del Calvario y las primeras en ir a la cruz. Venida la fe. También desaparece la división entre judíos y griegos. Esto es algo impensado. Pensemos en los argumentos que tuvo que usar el Señor con Pedro, ¿recuerdan? Recordemos el lienzo que debe descender del cielo con alimañas de todo tipo y la orden de alimentarse con ellos. En el mismo capítulo 11, versículo 34, esto es del libro de Hechos, Pedro parece haber comprendido el significado de la visión, puesto que dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, este mismo Pedro, algún tiempo después, en Galacia, está apartándose de los demás para no ser contaminado, para dar la impresión de que él solamente se juntaba y vivía con judíos. Sin embargo, contra todo pronóstico, se efectúa la unidad de todos los creyentes en Cristo Jesús. Ya no hay distinción racial, ni social, ni de género. ¿Qué hemos de pensar de aquellos que consienten en la acepción de personas? ¿Acaso el gerente no puede adorar junto a sus empleados? ¿Acaso el ilustrado tiene mayor llegada al trono de gracia que su hermano que es ignorante? ¿Puede ser discriminado el niño en la adoración a su Dios? Hermanos, y no hacemos eso cuando consentimos en dejarlo fuera de los medios de gracia. ¿Quiénes somos nosotros para discriminar? ¿Acaso Dios no puede obrar en la mente y en el corazón de un pequeño? Hermanos, escuchemos de nuevo, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nadie tiene sangre azul. Todos estábamos destituidos, pero Cristo Jesús nos pone en la relación correcta con el Padre. Por último, el apóstol nos presenta el último aspecto de esta bendita libertad. Nos dice que somos ahora herederos de la promesa. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Algunos de nosotros nunca heredaremos nada en esta tierra. Otros algo van a heredar. Pero comparado con la herencia que aquí en la Escritura se nos presenta, ¿qué son las riquezas terrenas? Esta herencia, nos dice Pedro, es una herencia incorruptible. No se puede corromper, no se pudre. Es una herencia incontaminada, sin contaminación alguna, ni en su forma ni en su adquisición. Es una herencia inmarcesible, no se puede marchitar, no pierde su lustre, ni disminuye su valor. Además, está reservada por Dios para nosotros. Romanos 8:17 nos dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esta herencia, dijo Pablo en Hechos 20:32, es para todos los santificados.
Al ser justificados por su gracia, dice Pablo en Tito 3:7, vinimos a ser herederos de la esperanza de la vida eterna. ¿Cuál es nuestra herencia? Dios mismo. Él ha querido darse a nosotros en sus términos, sí, no en los nuestros. Son sus términos. ¿Se te ocurre mejorar algo? ¿No sería esto solo una vana presunción? Y ahora me dirijo a quienes no conocen al Señor. Si aún no conoces a Cristo, ¿quieres vivir todavía sin aliento, sin esperanza y sin dirección? ¿Quieres seguir viviendo bajo el peso de la culpa? ¿Es que te encuentras a gusto sabiéndote bajo la ira y maldición de Dios? Sin Cristo eres esclavo del pecado, prisionero de la muerte, enemigo de Dios y aborrecedor de todo lo bueno. Pero si te vuélvete a Cristo. Ven a Él y clama como el ciego Bartimeo. ¿Qué dijo él? Jesús, ten misericordia de mí. Puedo asegurarte que si clamas misericordia, la recibirás de Él. Porque Él dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Y Él hace una invitación mejor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados,